En el ámbito, en el ámbito académico, Ricardo ha ocupado, es docente, perdón, en universidades como la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad San Sebastián y Duoc UC, donde Ricardo imparte asignaturas vinculadas a estrategias y gestión. Además, ha diseñado programas formativos para profesionales. Entonces, su perfil combina visión estratégica, experiencia en gestión de equipos y sólida orientación a resultados con dominio avanzado también del idioma inglés. Así que le damos la más cordial bienvenida a Ricardo también, quien nos va a compartir hoy día esta actividad de gobernanza en la inteligencia artificial a todos y todas que están conectados también y los invito y las invito a dejar sus preguntas en el chat. Dejaremos unos minutos finales, pero también, ¿no es cierto?, si hay algo que surge o que emerge como relevante de parte de la conversación, váyanla dejando en el chat para poder también compartirla con Ricardo. Así que muchas gracias, Ricardo. Te doy el pase. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar que hemos preparado con mucho profesionalismo y también con mucho cariño para todos ustedes, para hablar de este tema que es realmente importante y hoy día, diría yo, está empezando a ser relevante en las organizaciones que están pensando o están iniciando sus procesos de adopción de inteligencia artificial. Y este lo hemos llamado gobernanza de la inteligencia artificial, donde vamos a revisar sobre reglas, prácticas, marcos institucionales para gestionar los sistemas de inteligencia artificial, asegurando que su funcionamiento sea predecible y alineado con los valores sociales. Eh, Sin más, comenzamos inmediatamente eh, preguntando y conversando acerca de qué es la gobernanza y por qué es una prioridad estratégica hoy día. Primero, la definición, el objeto de estudio. La gobernanza de la inteligencia artificial es el conjunto de los principios, procesos, estándares, controles y las responsabilidades que orientan el diseño, la implementación y el uso de los sistemas de inteligencia artificial, pero de forma ética, segura, transparente y alineada con los objetivos organizacionales. Esto es tremendamente relevante. Nosotros hemos aglutinado varias definiciones que existen hoy día en la literatura y la hemos presentado de esta forma porque estimamos que consolida de mejor forma y lo explica de mejor manera lo que es el fenómeno de la gobernanza. Entonces tenemos con este primer acercamiento ya una mirada de que la gobernanza es necesaria para justamente unir, por un lado, la transformación digital y la implementación de herramientas tecnológicas como son la inteligencia artificial en este caso, con las políticas de ética, transparencia y, por supuesto, los objetivos organizacionales de nuestras compañías. Entonces, se ha transformado la gobernanza en una prioridad estratégica. ¿Por qué? Porque la IA ya no es solo una herramienta tecnológica. Esto está superado hace mucho tiempo. Hoy participan las decisiones sobre personas, sobre recursos, sobre los riesgos, sobre los clientes, sobre las operaciones, incluso sobre políticas públicas. Entonces, sin gobernanza, ¿Qué una pasó? ¿Estamos haciendo organización sobre tiempo aquí? podría Déjame sacar el micrófono. automatizar decisiones injustas, opacas o incluso legalmente o incluso cuestionables. Así que de esa manera es relevante que internalicemos este concepto, que sin esta gobernanza, cualquier empresa no podría, digamos, trabajar con tecnología de una manera justa o el riesgo a ser injusto es muy alto. Entonces, ¿por qué la gobernanza debe ser una prioridad? Que es la segunda pregunta importante que debemos aclarar hoy. Primero, son tres razones, pero hablemos de la primera, el riesgo operacional y reputacional. Hoy día hay una gran amenaza a nuestra reputación como corporación ante cualquier eventualidad. Sabemos que estamos en una era de las redes sociales donde todo se maximiza, se comunica y se transmite rápidamente a través de las redes. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en nuestros procesos de implementación. La inteligencia artificial transforma la toma de decisiones, pero ojo, sin control surgen sesgos que erosionan la confianza pública o pueden erosionar la confianza pública. También la confianza de nuestros clientes. Y eso claramente hay que cuidarlo. ¿Y por qué no decirlo? El riesgo de pérdida de legitimidad o incluso podremos entrar en una crisis mediática. Más adelante hemos preparado algunos casos de mediáticos donde han habido experiencias no muy afortunadas con la implementación de la inteligencia artificial en los negocios. El segundo
razón, el segundo motivo por el cual la gobernanza debe ser una prioridad en nuestras organizaciones es el riesgo legal y regulatorio. O sea, hoy día claramente hay un aumento del escrutinio global. Tenemos que trabajar en operar sistemas que sean automatizados, pero que cuidado con que no tengan mecanismos de rendición de cuentas, porque si lo dejamos descontrolado, podríamos arriesgarnos a sanciones, incluso a litigios, a problemas legales. Y el tercer factor es el riesgo estratégico, que habla más de la dependencia excesiva que podemos tener las empresas a estos sistemas de inteligencia artificial, que muchos de las empresas le llaman opacos, porque en realidad no tienen muy claro qué pasa en esta caja negra, qué pasa ahí, en cómo se trabaja este algoritmo. Entonces, las organizaciones con gobernanza adoptan la inteligencia artificial con mayor seguridad, con mayor legitimidad institucional y con sostenibilidad a largo plazo. Entonces, aquí tenemos tres razones de por qué la gobernanza debe ser una prioridad en las organizaciones hoy día en 2026. La opción finalmente de la inteligencia artificial sin una gobernanza no es innovación, es la automatización del riesgo operacional. Y ojo con eso, debemos ser muy cuidadosos. Entonces, la inteligencia artificial como fuerza revolucionaria, la inteligencia no es simplemente una herramienta técnica, lo hemos dicho, quiero ser súper majadero en esto, está reconfigurando la toma de decisiones. Como usted, que está ahí mirando este webinar ahora, cómo usted está tomando las decisiones, consciente o inconscientemente, lo está haciendo desde la mirada y el consejo del algoritmo. Eh, los servicios públicos también. Las burocracias modernas están dando paso a la algocracia. Mira, estamos pasando de la burocracia a la algocracia. ¿Qué es la algocracia? Es el poder legítimo para dirigir la acción humana. Se desplaza del juicio humano hacia el código, es decir, no hemos acostumbrado, hemos internalizado, hemos normalizado tomar decisiones organizacionales desde el algoritmo. Lo hemos hecho hace mucho, desde los que hace 10, 15 años usamos cubos de datos, ¿cierto? O usábamos business intelligence. Ya tomamos decisiones en base a eso. Hoy día con inteligencia artificial está mucho más naturalizado. Y es más, si quieren podemos reflexionar cómo estamos tomando las decisiones desde la música que escuchamos, desde las películas que vemos, desde en qué calle debo doblar. O sea, desde lo más natural, desde lo más básico hasta lo más sofisticado en nuestras organizaciones, estamos siendo influenciados por los algoritmos. Ahora, el control necesario es tremendamente crítico. Se exigen mecanismos de control para evitar un orden social dictado por procesos inescrutables. Es necesario cada vez más crítico, diría yo, que tengamos un control sobre estos fenómenos. Y, ojo, porque en las organizaciones ha existido en los últimos años, pero esto con la inteligencia artificial tiene un potencial tremendo. El shadow IT adoption. El shadow es como el oculto, es como el tras las sombras. Es un fenómeno en que usted, yo seguramente, los colaboradores, los gerentes, incluso las áreas, las unidades de negocio, adquieren o implementan o utilizan recursos tecnológicos de forma autónoma, sin la aprobación o el control del departamento de informática. Es decir, si ustedes lo piensan, más de alguno de nosotros hemos compartido archivos de la empresa a través de WhatsApp, hemos subido documentos a través de Dropbox, hemos usado ChatGPT para hacer consultas del trabajo, Perplexity, Cloud, Gemini y todas las otras inteligencias artificiales generativas que existen, ¿verdad? Que conocemos. También hemos usado macros de Excel o algunos desarrollos en Excel. eh, y finalmente, todo este aparataje tecnológico que estamos nosotros como personas utilizando en nuestras organizaciones tiene un fenómeno que se llama la adopción oculta. No lo hacemos porque tenemos mala intención. Hay motivadores bastante identificados y que han sido analizados por la evidencia científica, por la ciencia. ¿Cuáles son? Primero, lo que buscamos los trabajadores es la eficiencia operativa. O sea, nos sale más rápido
la solución que nosotros hemos ido encontrando con mis colegas, yo mismo, he bajado una aplicación y lo hago de una manera, por decirlo, informal. Entonces a esto le llamamos búsqueda de eficiencia operativa. Los trabajadores adoptan estas herramientas para anular los costos de transacción. O sea, por ejemplo, la plataforma que tiene la empresa es muy lenta, es difícil de trabajar, es muy pesado en el computador. Entonces yo uso otra aplicación que me hace la misma función, pero estoy haciéndolo, digamos, de manera lateral, no por los canales formales y organizacionales. Eh, y esto me ayuda justamente a combatir estas lentitudes que imponen los sistemas corporativos que pueden ser rígidos. Hablo de SAP, hablo del ERP o la aplicación, el workflow que ustedes pueden usar formalmente en la organización. Otra razón por la que los trabajadores hacemos estas adopciones de manera oculta es la ventaja relativa percibida. Nosotros sentimos que nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones personales, como el WhatsApp, por ejemplo, es mucho más fácil de usar, es más rápido, es más útil, es actualizado, es agradable, es mucho más friendly, amistoso que las herramientas que proporciona la organización. Entonces, usamos estas aplicaciones y las seguimos usando y nos damos el dato y le damos el dato a mi colega o mi colega me da el dato a mí y empezamos a trabajar de manera paralela. También, finalmente, otro motivador es el empoderamiento tecnológico. Fíjate que cada vez hay más gente que sabe más de computación y nos vamos a encontrar, va a ser más común encontrarnos con personas que sepan, por ejemplo, generar un código a través de cloud o de ChatGPT y genero un cuestionario, genero una solución, un gráfico, pero para eso yo estoy subiendo información de la empresa. Le estoy compartiendo información de la organización a esta aplicación, que puede ser un ChatGPT, una aplicación, un LLMS, una IA generativa, para que me genere un resultado que es mucho más rápido que los software que tenemos en la empresa. Entonces, va a ser mucho más común. Por eso que con la IA hay un efecto multiplicador o potenciador de este fenómeno del shadow adoption, ¿sí? Así que es un fenómeno que también las organizaciones tenemos que mirar con mucho cuidado. Yo no estoy invitando a combatir esto, al contrario. La literatura es muy clara. Cuando yo percibo que mis colaboradores están usando otros aplicativos para trabajar y lo hacen más productivo, más fácil y perciben un mayor valor, yo debería analizar eso y tratar de incorporarlo a los procesos. Es decir, formalizarlo, legalizarlo, por decirlo de alguna forma, para que a través de estas buenas prácticas podamos todos replicarlas en la organización. Entonces, empiezan a surgir los riesgos. A ver, riesgos, las decisiones que tenemos acá automatizadas. Primero, la adopción de sistemas de decisión automatizadas conlleva riesgos críticos que pueden socavar la legitimidad organizacional. Y eso es lo que tenemos que velar todos como ejecutivos de la organización. Primero, los sesgos algorítmicos. ¿Qué son? Son estos errores sistemáticos que ocurren cuando un sistema produce resultados injustos o discriminatorios, porque fue entrenado el sistema de esa manera, con datos incompletos, con datos sesgados, con datos erróneos. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué lo hacemos entonces con datos equivocados? Bueno, hasta el día de hoy hay casos emblemáticos de organizaciones muy reputadas que han cometido errores porque no analizaron bien la información que tenían históricamente y esa fue la que usaron para entrenar al modelo. Cuando estoy entrenando un modelo, el modelo lo que hace es replicar. Vamos a ver casos prácticos en las siguientes láminas para que entendamos bien cómo se está percibiendo hoy día, cómo se está declarando el sesgo algorítmico. Cajas negras. Le llamamos cajas negras a los modelos de aprendizaje profundo que operan con esta lógica de ininteligibilidad. Es decir, hoy día no sabemos bien cómo la IA está trabajando y cómo me está entregando los resultados. Yo puedo desarrollar una solución de inteligencia artificial en mi organización y le entrego un input, la IA hace algo y me entrega un output. Pero yo no sé realmente cómo hace este algo, cómo trabaja, cómo hace los cálculos, cómo genera un producto. A eso se le llama caja negra. Y es importante destacar que incluso los desarrolladores de Anthropic o de OpenAI, que son ChatGPT y Cloud, las dos más grandes hoy día, han declarado que ellos no tienen claro cómo realmente la inteligencia artificial va aprendiendo y cómo va desarrollando nuevos resultados. Hay una iteración de información. Voy a ser breve en esta parte para comentar de que
trabaja la inteligencia artificial a través de redes neuronales y lo que hace a través de operaciones matemáticas, como regresiones lineales y probabilidades, es que empieza a generar resultados. Pero no sabemos bien cuál es el mecanismo interno que me genera este resultado. Yo no puedo predecir en el fondo los resultados que me va a dar la IA. La IA me lo va a entregar y la mayoría de las veces está bien, pero en otros no. Y ahí hay un riesgo importante. Luego, la falta de explicabilidad aparece cuando la organización no puede explicar realmente por qué la IA recomendó algo, por qué aprobó algo o por qué rechazó una decisión. Eh, y las empresas están un poco cediendo esa autoridad al algoritmo. Hemos visto casos y los vamos a reforzar en las siguientes láminas respecto de qué es lo que está pasando hoy día en las grandes corporaciones para entender ese fenómeno de la explicabilidad. Y el último son los dilemas éticos y legales también. Lo dejamos al último, pero no es menos importante. La inteligencia artificial puede vulnerar derechos mediante la vigilancia masiva, mediante el no respetar la igualdad, el no ser responsable y el ocultar criterios de decisión bajo secretos comerciales. Por ejemplo, cuando una empresa decide expandir a un nuevo mercado o decide desvincular personas o decide abordar con una estrategia comercial a ciertos mercados, realmente las empresas tampoco quieren transparentar cuál es su política comercial que hay detrás que entrenó el algoritmo. O sea, tenemos una relación dual, estadiada entre la organización y el algoritmo. eh, Hay una zona gris, ¿ya? Veamos algunos casos de eso. Primero, sesgo financiero. Apple Card en Estados Unidos. El algoritmo utilizado para determinar límites de crédito fue acusado de ofrecer límites significativamente menores a mujeres que a sus cónyuges hombres, incluso cuando éstas tenían mejores puntajes crediticios, lo que disparó investigaciones regulatorias por discriminación. Es decir, eh, Apple Card, que es este producto de tarjeta de pago que tiene Apple en Estados Unidos, eh, premiaba o le daba más cupo financiero a hombres que a mujeres, independientemente de que había mujeres que tenían mayor poder adquisitivo que los hombres, que sus parejas. ¿Y por qué? Seguramente porque los datos históricos hacia atrás mostraban una marcada presencia masculina por sobre la femenina en rentabilidad, en poder adquisitivo. Y lo que hizo el algoritmo fue replicar eso. Entonces, hoy día, ex post, revisando hacia atrás, podemos decir, oye, ese fue un error administrativo. Sí, pero no se tenía conciencia en ese minuto y tampoco se supervisaron los resultados. Por eso hubo problemas legales. Otro tema, discriminación de género en el reclutamiento. Amazon. Amazon tuvo que desechar una herramienta interna de reclutamiento que penalizaba los currículums que incluían la palabra mujeres, como en, por ejemplo, capitana del club de ajedrez femenino, una mujer que era capitana del club de ajedrez femenino, ya que el sistema aprendió de datos de éxito previo dominados por hombres, similar al caso anterior financiero, ahora en este caso por competencias y por perfiles para reclutamiento. Eh, Otro, sesgo racial en la justicia penal en Estados Unidos. Compass es un software, un algoritmo se le llamó Compass. Este algoritmo ampliamente utilizado por los tribunales estadounidenses para predecir reincidencia, es decir, estimar si la persona que estaban juzgando tenía probabilidades de volver a reincidir, fue señalado por estar sesgado contra los acusados afroamericanos, otorgándoles puntaje de riesgo injustificadamente altos en comparación con sus contrapartes que son caucásicas. O sea, el sistema, por dato histórico, porque había una mayor predominancia de afroamericanos que delinquían, entonces le entrega em, una ponderación mayor a personas de esa raza. Y este algoritmo funcionó un tiempo, tuvieron que detenerlo, pero tuvieron que bajar el software. Pero durante un periodo de tiempo esto estuvo funcionando y se identificó que se estaba penalizando de manera discriminatoria contra esta población. Último caso, inexactitud en la calificación de estudiantes. En el Reino Unido, en la época de la pandemia, algoritmos utilizados para predecir calificaciones de los exámenes de admisión universitaria en lugar de pruebas físicas mostraron fallos graves, afectando desproporcionadamente a estudiantes de alto rendimiento que provenían de entornos vulnerables.
Es decir, el software, el algoritmo, le otorgaba mayor puntaje a personas que venían de colegios privados o que tenían un estado socioeconómico mayor, en detrimento de personas que estaban en estado desfavorecido. Todo esto que yo le estoy presentando está debidamente documentado en artículos científicos y ha sido estudiado. Ahora, traje algunos que pueden ser más comunes y están más masivos y están publicados por medios en redes sociales o en diarios. Klarna es una empresa, para los que no lo conocen, es un banco digital, es una empresa fintech de origen sueco. Fue fundada en Estocolmo en el año 2005. Esta empresa tenía un equipo enorme de personas que atendían a los clientes, los famosos call centers. ¿Qué hizo Klarna? Desvinculó a todo su personal humano para incorporar el algoritmo. Lamentablemente esto no funcionó y ahora está recontratando a personas para sustituir el algoritmo. Por eso el titular dice, Klarna recontrata a humanos tras sustituirlos con IA, y no es la única empresa que pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Abarataron costos, pero la experiencia del cliente se cayó. Se perjudicó mucho porque el algoritmo no tiene la suficiente madurez para poder mantener una relación de largo plazo, hacer agendas colaborativas con los clientes, como lo hace un humano. Seguramente ustedes pensarán, ¿cuántas veces le ha respondido un bot? Y la verdad que hasta da un poco de lata a veces, ¿verdad? Porque no me está entendiendo lo que le pregunto, no entiende el concepto o no me está solucionando, me está respondiendo, pero no me está solucionando lo que yo quiero. Luego, el MIT hizo un estudio sobre los chatbots que son discriminatorios. En Estados Unidos, los chatbots, se demostró que los chatbots que atendían a personas que no eran de origen americano, es decir, que no hablan como lengua materna, primera lengua, el inglés, o que tenían origen humilde, las respuestas que le entraban a los chats eran más básicas y más superficiales. Y en cambio, las personas de origen que hablan nativamente el inglés y que tenían un estado educativo mucho mayor, una base educacional mayor, las respuestas eran más sofisticadas, indistintamente del tipo de pregunta, porque alguien me podría decir, ya, una persona con mayor nivel cultural hace mejores preguntas. Bueno, eh, neteándose, sacando esa variable endógena, ¿cierto? Para evitar la endogeneidad, lo que se hizo fue revisarlos en neutro y el algoritmo no entrega el mismo tipo de respuesta. Otro caso, Deloitte, hace unos meses, tuvo que devolver una cantidad de dinero. Deloitte hizo una asesoría a una empresa, perdón, al Estado, a un gobierno en Australia, ¿ya? Y cobró una cantidad importante por ese informe, de ese reporte que hizo. Bueno, al poco tiempo, en el uso del reporte, se detectaron que habían casos o ejemplos que no eran reales. Se detectó que había citas que no existían, a libros que no se habían escrito nunca, etcétera. O sea, en el fondo, Deloitte después tuvo que reconocer que lo había hecho con inteligencia artificial y lo tuvo que hacer públicamente y tuvo que devolver gran parte del dinero con el daño a la marca, a la reputación de Deloitte, que es una de las consultoras las auditoras también y consultoras más importantes, ¿verdad? En el mundo. Entonces tenemos tres casos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y aquí nos vamos a entrar un poco más en profundidad respecto de la gobernanza. El problema del control, hay una paradoja de la automatización. Fíjate, en la línea de color rojiza tenemos la vigilancia humana. Mientras menos confiables sean los sistemas, va a haber más vigilancia humana. Pero fíjate lo que va pasando en el tiempo. Mientras la confiabilidad del sistema de la inteligencia artificial aumenta, la vigilancia empieza a disminuir. Por otro lado, mientras en azul o en verdoso tenemos la capacidad del sistema. Al principio no funciona bien, errores, etcétera. Entonces, la capacidad es alta, ¿cierto? Humana, la vigilancia es alta humana y la capacidad del sistema es baja. En la medida que empieza a aumentar las respuestas, la calidad, la eficiencia, fíjate lo que pasa con el riesgo. El riesgo se dispara. Hay un fenómeno importante que destacar acá, que es un tema cognitivo. Los seres humanos, nuestro cerebro es tremendamente eficiente y uno de ellos es el proceso del ahorro cognitivo. Nosotros tendemos a delegar la vigilancia al algoritmo cuando vemos que el algoritmo está funcionando bien.
O sea, me entrega respuestas buenas y después de la tercera o cuarta respuesta buena ya como que dejo de cuestionarlo porque lo ha hecho bien antes. ¿Por qué lo va a hacer mal ahora? Naturalmente tu cerebro empieza a confiar. Y ahí le llamamos complacencia a la automatización. Cuando la inteligencia artificial es casi perfecta, la atención humana colapsa. El operador es incapaz de intervenir ante el 1% de los errores críticos. Fíjate lo que pasa ahí. Alguien podría decir, oye, pero 99,9% o 99 en este caso por ciento está súper bien. Humanamente no se puede lograr un 99, o sea, tenemos solo un 1% de error. Claro, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de ese 1% es personas que son alérgicas a un producto o atenta contra la dignidad o algún otro fenómeno que puede ser tremendamente perjudicial para el ser humano? Entonces, ese 1% es demasiado. La automatización es más peligrosa cuando se comporta de manera confiable la mayor parte del tiempo. Mira la paradoja. O sea, mientras mejor sea la IA, hay más riesgo. Porque si se equivoca, pasa que nadie la supervisó. Y eso es parte de la explicación de los casos que le acabo de hablar de Klarna, de Deloitte y etcétera, de los anteriores. Porque la supervisión humana baja por los buenos resultados que nos dio antes. Entonces hay que buscar un equilibrio. El nuevo equilibrio es la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Tenemos que trabajar en colaboración humano-IA. Tenemos que estar, por un lado, dejemos al algoritmo que haga los cálculos matemáticos, que procese la información, que detecte los patrones probabilísticos, que me ayude a aprender, o sea, que aprenda y que mejore, ¿cierto? Y que haga trabajos de estos de cálculo, que los haga a gran escala, que me entregue esa información, pero yo como humano, ¿qué tengo que hacer? Seguir supervisando, monitoreando y debo estar desde el razonamiento, desde la capacidad analítica, el pensamiento crítico, revisando eso. Debo estar trabajando también desde la empatía, entendiendo lo que me está entregando la IA. ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes no afecta? ¿Por qué me entrego una lista de clientes para entregar una campaña? ¿Y por qué dejo afuera a otras personas? ¿Por qué no incluyó a este grupo? Son preguntas que usted constantemente se tiene que estar haciendo. Trabajar desde la intuición que nos hace tan humanos y también nuestras habilidades de comunicación, escuchar, delegar, inspirar, en el fondo trabajar desarrollando cada vez más nuestras potencialidades que nos hacen más humanos. Estoy leyendo ahora un libro, lo dejo acá por si a alguien le interesa, se llama Yo Humano. Es un libro que estoy recién leyendo y que destaca justamente cómo nosotros hoy tenemos que trabajar en nuestras cualidades humanas para potenciarnos, pero también para seguir supervisando al producto que nos entrega la IA. ¿Ok? Entonces, este nuevo equilibrio de inteligencia humana e IA, ¿por qué? Porque está, una vez que recibimos la recomendación de la inteligencia artificial, nuestro análisis debe ser muy crítico antes de llegar y aprobar. Porque está el problema del control. Cuando un sistema autónomo es altamente confiable, el operador humano tiende a volverse complaciente y excesivamente deferente. Cada vez le vamos entregando un poquito más de autoridad al algoritmo porque lo está haciendo bien y confiamos y empezamos a confiar más. Luego, hay una falsa autonomía. El humano en el circuito, cuidado, porque se habla, y yo soy, digamos, pro humano en el bucle, es decir, tiene que haber un humano en el proceso automático que estamos formando. Este humano en el bucle debe estar supervisando y controlando. Pero cuidado con caer en la trampa de la falsa autonomía. Es que este humano en el circuito o en el bucle es inútil si confía ciegamente en la máquina. O sea, esa, esa paradoja que yo les decía, donde empiezo a confiar más porque el resultado está bien, lo ha hecho bien hasta ahora, históricamente, eh, me va a hacer bajar la guardia. Yo tengo que mantener la guardia arriba cada vez que estoy recibiendo un resultado de inteligencia artificial. No podemos bajar la guardia en aquello. Si confía ciegamente en la máquina, convirtiéndose en un mero validador automático, el ser humano no puede ser un mero validador automático, debe ser un analista crítico de lo que me está entregando la inteligencia artificial. Entonces, además del humano, pensemos a nivel de sociedad. Cuando yo estoy pensando en una implementación de inteligencia artificial en mi organización, debo apelar a los stakeholders. Es decir, si yo voy a implementar un aplicativo para atender clientes, lo mínimo es que yo
converse y colabore y co-construya con mis clientes las soluciones que les voy a entregar. Inclúyelo. Se hablaba de los stakeholders, la teoría de los stakeholders tiene más de 20 años. Volvamos a eso. Por alguna razón las empresas empiezan a desarrollar estas soluciones internas desde sus propias oficinas sin mirar al cliente, pensando por error o tal vez por soberbia que saben más del cliente de lo que el cliente espera. Error, incorporémoslo. Si estoy eh, involucrando o estoy afectando a la comunidad, tengo que involucrar a la comunidad. Por eso aquí se habla de participación ciudadana. La sociedad aporta sus valores y preocupaciones y prioridades. Tengo que incluirlo. El diálogo y deliberación, múltiples voces, experiencias y perspectivas, diversidad, evaluación y supervisión. Tiene que haber siempre un monitoreo continuo y las decisiones y acciones en la IA se ajusta y actúa considerando el bien común. ¿Pero por qué? Porque lo voy alimentando, entrenando y monitoreando y no dejar de monitorear. Entonces, para que el equilibrio sea efectivo, la evidencia sugiere, la evidencia científica sugiere que el modelo sociedad en el bucle no solo como un experimento, perdón, como un experto supervisa la máquina, sino que la sociedad en su conjunto participe de la negociación de los valores y las compensaciones, ¿cierto? Estos trade-offs que el sistema debe respetar. Entonces, incluyamos a los distintos actores en nuestros planes de implementación de inteligencia artificial, porque hay una responsabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Por favor, el problema de las muchas manos, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Hoy día hay un programador, un analista o un área de programadores que desarrolla un algoritmo. Hay un área de informática que tiene los datos y se lo entregó y se entrenó. Entonces, al final del día, yo soy usuario y esto es lo que me entrega la IA. Y si la IA está mal, ¿quién es el responsable? Es una pregunta que debo hacerme. Yo como ejecutiva o como ejecutivo de la organización, ¿quién es el responsable de entregarle a un cliente una información errónea o no incluir o discriminar a un cliente? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es el algoritmo? ¿Es el programador? ¿Son los datos que estaban mal? A esto le llamamos el problema de las muchas manos. En sistemas complejos de IA, la responsabilidad individual se va diluyendo. La gobernanza debe clarificar quién responde y cómo debe responder. Para eso está la gobernanza, entre otras cosas. Los algoritmos no son agentes morales. Por favor, no antropomorficemos a la inteligencia artificial. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, el chat GPT me dijo que esto. O Cloud, le pregunto, hola Cloud, ¿cómo estás? Entonces yo les digo, pero esto, eso es una máquina, no es... O tú le preguntas a la lavadora, lavadora, ¿tú hoy día podrías lavar mi ropa? No, tú pones la ropa, presionas los botones y le dices, hazlo. El algoritmo es lo mismo. Entonces, no antropomorficemos, porque los algoritmos no son agentes morales. La responsabilidad va a recaer siempre, exclusivamente en los humanos. Por lo tanto, si yo soy el representante de mi organización para el cliente, yo soy responsable de la información que le estoy entregando, independientemente que me lo haya entregado un algoritmo. Los operadores son claves, los funcionarios que interactúan con los afectados, con las personas que están perjudicadas por un mal resultado, deben actuar como mediadores decisionales con capacidad de override. El override es el ser humano que tiene poder sobre el algoritmo, es decir, yo reviso esta información, la voy a monitorear y voy a juzgar, voy a decir, esto no está bien, corrige esto. Tengo el poder, no soy solamente el que va a bandejear lo que me está entregando el algoritmo. Luego, evitar el lavado de agencia. Los agentes no pueden usar el algoritmo como un escudo o un pretexto moral para distanciarse de las decisiones difíciles alegando que el sistema lo recomendó. Entonces, si a usted algún día o le entregan, como los casos que estamos revisando donde hay discriminación de género por reclutamiento o hay discriminación de género por capacidad crediticia. O sea, yo si voy a reclamar a la empresa porque me están discriminando, no me pueden decir, es que el sistema. No, perdón, señor, usted me envió este mail. No, no fui yo, fue un algoritmo. Pero el algoritmo no dice ahí algoritmo, dice Juan Pérez.
¿Quién es Juan Pérez? Usted es Juan Pérez. Aunque se lo haya enviado automáticamente el algoritmo, usted es el responsable. Entonces, esto está pasando también hoy día en las organizaciones. Hay una línea un poco difusa, zona gris. Y quiero abordar este tema que en mi investigación doctoral llevo 3 años investigando sobre autoridad algorítmica, que es esta confianza y el cuestionamiento que son súper necesarios hoy día. ¿Por qué confiamos en los algoritmos? Bueno, existe la algoricidad, que lo trajimos al español, ¿verdad? Este es un anglicismo. Eh, es una propensión psicológica del ser humano a considerar que la IA posee una capacidad predictiva superior. Todos sabemos que la IA en realidad calcula muy bien, maneja muchos datos y lo hace muy bien, mucho mejor que los humanos, pero eso no significa que esté exenta de errores. Por lo tanto, eh, generando una rendición cognitiva. Con el tiempo, y como veíamos en esa curva, ¿se acuerdan? En las láminas anteriores, que yo dejo de controlar al algoritmo porque lo ha hecho bien el 99% de las veces. Entonces ya tiendo a rendirme cognitivamente. Ya no lo cuestiono, ya no lo analizo, ya no lo reviso. Simplemente lo entrego. Eso fue lo que le pasó a Deloitte. Entregaron ese informe al cliente, un cliente importante, gubernamental en Australia, y después ellos se dieron cuenta de que los datos estaban erróneos, las citas eran falsas, estaba incluso citando un caso de un tribunal que nunca existió. No el tribunal, sino que el caso. Entonces, porque nadie lo revisó, porque finalmente, anteriormente, seguramente había hecho bien entregado bien los reportes. Entonces, se reduce esta validación crítica de los resultados, y esto está ampliamente analizado desde la investigación científica. Por eso estamos confiando. Entonces yo los invito a ustedes a cuestionar, mantener vigilancia activa, especialmente cuando el sistema se vuelve demasiado confiable. Esta es la paradoja. Mientras mejor lo haga, mientras el software sea más certero o más tenga una accuracy mejor, yo debo estar más encima monitoreándolo. No debo bajar la guardia. Evita que tu rendición cognitiva te gane. Porque dice acá que mantener la vigilancia activa, especialmente cuando el sistema se vuelve demasiado confiable, induciendo a la complacencia de la automatización. Le estoy dando la autoridad al algoritmo. Cuestionar cuando los resultados chocan con la sensibilidad moral, pero para eso tengo que revisar los datos. Se trata de decisiones de alto riesgo. El modelo es excesivamente reduccionista o simplista. Esos son red flags. Yo inmediatamente tengo que empezar a revisar los datos y ver cómo llegó a ese resultado, em, cuestionarlo. Ahora, creo que todos coincidimos en esto. Hablamos desde que partimos este webinar, la importancia de la gobernanza, por qué es estratégica. Hablamos de casos de errores grandes de empresas que han perdido legitimidad o su marca se ha visto eh, afectada por malos resultados, por malas decisiones del algoritmo. Ahora yo pregunto, ¿y qué hacemos si ya sabemos el problema? Bueno, les tengo un pequeño regalo a todas ustedes, a todos ustedes. Veo ahí a Silvia conectada, veo a Hugo. Muchas gracias por conectarse. Hugo, Edgardo, veo a Catalina, Alejandra, Ángelo, Gustavo, ¿cierto? Bueno, les tengo un regalo. ¿Cuál es el regalo? De acuerdo a la literatura existe varias matrices, pero por mi experiencia con clientes, yo quiero mostrarles esta. Es una matriz que nos va a permitir identificar los riesgos cuando yo estoy trabajando con algoritmos en este plan de incipiente de gobernanza. Para iniciar con un programa de gobernanza, voy a presentarle esta matriz de riesgo que dice justamente desde el punto de vista ético, que está fundamentada en un marco de auditoría interna que se llama SMACTR, que es una sigla en inglés que habla de Scoping, Mapping, Artifact, Collection, Testing and Reflection. A ver, en simple, esta matriz no evalúa solo los fallos técnicos, sino que también evalúa la erosión de la autoridad, de nuestra autoridad como humanos sobre el algoritmo. En el eje de las Y vemos la probabilidad. ¿Cuán probable es que ocurra un evento en mi organización? Y en el eje de las X vemos la severidad. ¿Cuán grave, cuánto puede ser el impacto de ese evento? Por ejemplo, que la inteligencia artificial me entregue información errónea de un cliente. Yo voy a hacer esta matriz de riesgo, que es una matriz de 3x3, como ustedes pueden ver ahí,
y medimos qué tan integrados están estos sistemas en procesos críticos, ¿cierto? Utilizamos para poder clasificar esto, una actividad, un fenómeno, en esta matriz de riesgo. Nosotros le estamos proponiendo a ustedes que usen un modelo complementario que es el Trust. El modelo Trust te permite clasificar estas actividades en alguna de estas cajitas. ¿Qué es el modelo Trust? Es un acronismo, Trust, significa confianza, ¿verdad? Pero la T está por transparencia. O sea, pregúntate, ¿es una caja negra? ¿Qué significa eso? Piensa, ¿es el sistema una caja negra inescrutable incluso para los que diseñaron la IA? En otras palabras, ¿tú sabes cómo llegó a este resultado que te está entregando la IA? Si no lo sabes, es una red flag. Responsabilidad. ¿Quién responde ante este error? El desarrollador. ¿Está claro en mi organización si este error responde el organizador, responde el, el, eh, el jefe del área, responde el operador o responde el algoritmo? ¿Quién responde? ¿Está claro esa responsabilidad? La comprensión o el understanding, ¿cierto? Habla de, ¿tiene su personal o la gente del área, usted mismo, alfabetización algorítmica para cuestionar el resultado? ¿Se han preparado, se han capacitado o han sufrido una rendición cognitiva? La justicia social, ¿estamos heredando sesgos de datos sucios, contaminados, inciertos o incompletos que discriminan a nuestros clientes o empleados, como vimos en los casos anteriores? Eh, la supervisión confiable, ¿tenemos la capacidad técnica de abordar la operación si el sistema se desvía de nuestros valores institucionales? O sea, son preguntas que usted se tiene que hacer y eso les van a ayudar a identificar en qué caja yo voy a ir dejando esta actividad. Y si tiene alto riesgo o bajo riesgo, alta por la severidad y la probabilidad de que ocurra. Ahora, por favor, el mayor riesgo no es que el algoritmo se equivoque, sino que usted haya delegado su soberanía de decisión a un sistema que ya no puede ni controlar, ni mucho menos explicar. Este es un regalo porque hoy día, en la experiencia que yo he visto en las organizaciones, no saben ni siquiera cómo medir algo, cómo empezamos. Muchas de las consultas que nos hacen las empresas es, ¿y cómo empiezo, Ricardo? ¿Qué hago? ¿Por dónde veo si estoy maduro o no maduro con la adopción tecnológica? Para empezar a terminar, los tres pilares de la estrategia robusta de gobernanza, ¿cuáles son? Primero, gobernanza de datos, custodia de datos y trazabilidad. Yo tengo que saber de dónde vienen los datos, cómo están, si son sanos, están completos, no tienen errores, no tienen sesgos, ¿cierto? Segundo, la autoridad o la auditoría, perdón, auditoría algorítmica. Tengo en mi organización, y si no, es parte de la gobernanza, un área que se encargue de evaluar o validar eh, los resultados y el proceso algorítmico con los objetivos estratégicos de mi organización, con los valores de la organización y con el cuidado social que debo tener como parte de mi RSE. Y tercero, la calibración institucional, reglas de acceso según el nivel de riesgo, el diseño participativo con comunidades, con los stakeholders, involucra. Si vas a hacer una aplicación, un desarrollo para tus clientes, existe la co-creation, la co-creación, co-crea con tus clientes. Prueba, ensaya, diseño participativo, legitimidad social como objetivo estratégico. Hoy día las empresas que se empiezan a diferenciar, perdón, desde la legitimidad en sus desarrollos, van a empezar a crear un valor. Últimas recomendaciones para los tomadores de decisiones, para ustedes. Institucionalizar la gobernanza. Crea unidades o roles dedicados a la gestión de riesgos algorítmicos antes del despliegue, no después. O sea, después hay que irlo controlando, pero no empecemos a mirar qué pasó, por qué falló. Empieza a revisarlo desde el momento de cero, desde la implementación. Segundo, capacitar a los operadores, formar a quienes usan los sistemas en override, es decir, personas que sean críticas, que puedan validar con razón, digamos, con argumentos que puedan validar el- la respuesta del algoritmo. El diseño participativo, involucrar a las comunidades afectadas en el diseño del sistema para asegurar legitimidad social y ética. Finalmente, transformar el riesgo en ventaja.
Las organizaciones con gobernanza sólida convierten el riesgo reputacional en una ventaja competitiva basada en la confianza y la integridad. O sea, sabemos que podríamos fallar, abordemos eso. Como dicen, hay un dicho oriental que yo siempre lo uso. Si le temes a algo, míralo a los ojos. Hay riesgo como en todo. Enfrentémoslo, abordemos los riesgos y gestionemos esa incertidumbre. Conclusiones para terminar. La IA exige gobernanza activa, ¿verdad? No podemos dejarla sola porque no es neutra. Segundo, equilibrio humano-algoritmo. El liderazgo híbrido, donde el humano es crítico, ¿verdad? Y tiene no solo el conocimiento, sino la habilidad para analizar los resultados. Tercero, responsabilidad humana ineludible. Los algoritmos no son agentes morales, somos nosotros los responsables. Tercero, perdón, cuarto y último, los tres pilares constituyen confianza. Gobernanza de datos por un lado, auditoría algorítmica, es decir, monitorear, revisar, controlar, supervisar el algoritmo y calibración institucional, que es decir, están alineados los resultados y los procesos con los objetivos estratégicos de la organización. Eso convierte el riesgo en una ventaja competitiva. Quiero cerrar con esta lámina. La gobernanza de inteligencia artificial no es un costo, es la infraestructura de la confianza. Cada vez que usted invierta en inteligencia artificial desde el punto de vista de la gobernanza, está invirtiendo en confianza y en reputación de su empresa. Las organizaciones que desarrollen capacidad de gobernanza podrán adoptar la IA con mayor sostenibilidad y seguridad, transformando el riesgo reputacional en una ventaja competitiva. Y ahí está mi nombre, mi LinkedIn, si alguien quiere obtener más casos. Yo siempre estoy publicando información respecto a esto y novedades, noticias, etcétera, y preguntas de reflexión respecto a la implementación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, hemos venido o ha sido en particular para mí muy sorprendente el análisis que tú haces, sobre todo desde el punto de vista de la confianza en la inteligencia artificial y cómo esta paradoja, ¿no es cierto?, nos invita también a tener más regulación en el uso. Y me gustaría abrir la posibilidad de que nuestros asistentes puedan hacer alguna pregunta, si es que se entusiasma, Silvia, Hugo, Carolina. Hola Ricardo, hola Carolina. Un Silvia, ¿qué aporte tal? chiquitito, ¿qué tal? Cuéntame. Antes de desconectarme, porque a las 4 tengo una entrevista, pero me ha servido muchísimo lo que has dicho, Ricardo, y tuvimos una experiencia con unos análisis de encuestas de feedback, con un rol que tenemos en la empresa que es de ayudante de cursos, y se Ya. implementó, claro, procesar esas encuestas a través de la IA, de ChatGPT, con una cuenta paga, etcétera, pero no se había analizado el trasfondo de eso. Entonces, realmente fueron los humanos los que fueron informándonos que en su experiencia, en la trayectoria que traían, no había sucedido lo que se mostraba en esas encuestas. Entonces, tuvimos que volver atrás, analizar y realmente corroborar que el ingreso de datos había tenido errores. Entonces, realmente el feedback que estaban recibiendo tenía en varios casos muchos errores y eso dañó un poco la comunicación entre el rol de gestores docentes y cómo se estaba teniendo en cuenta el rol que ellos tenían con nosotros. Así que tuvimos que hasta pedir perdón, disculpas, volver a analizar y volver a procesar el tema. Así que todo lo que has dicho es Qué padre. bastante elevado para esta experiencia, pero con esto aprendimos de que hay que tomarlo con pinzas todavía. Muy bien, muchas gracias por compartirnos tu caso ahí, Silvia, porque efectivamente estoy seguro que representa mucho de nosotros. Piensa que no hay tanta divulgación científica respecto a estas experiencias, entonces muchos estamos aprendiendo en el camino. Así que de todas maneras, qué bueno. Exacto. Sí, Tal cual. gracias, Ricardo. Gracias a ti, Silvia. Ricardo, ¿Sí? aprovechando los minutos que nos quedan, ¿tú sabes si existe algún marco legal actual o en desarrollo que sostenga estos temas hoy día acá en Chile? Mira, todavía en Chile hay una mesa una comisión que está definiendo políticas de gobernanza a nivel incluso estatal.
o sea, como país, ¿ya? Lo que sí está, digamos, en paralelo es la ley 21.719, que es la ley de protección de tratamiento y tratamiento de datos que va a ser, digamos, viable a partir del 1 de enero del 2027. Muchos de nosotros que trabajamos con información confidencial de nuestros clientes vamos a tener que alinearnos con esta normativa, ¿cierto? Y aplicar los procesos de seguridad, de ciberseguridad, digo, ¿cierto? Y de políticas de uso de esta información, porque ya van a ser mucho más exigentes. Esta ley es bastante aspiracional, diría yo. O sea, tiene la vara bien alta, digamos, con un tremendo desafío para las empresas medianas y más pequeñas, digamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Es interesante entender eso. Ah, y alguien lo escribió ahí. Edgardo Jara está escribiendo en el chat. Sí, 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia 21.719. Muy bien. Sí, Edgardo, si quieres comentarnos algo, complementar, por favor, te lo agradecemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, principalmente solamente para aportar un poco a lo que usted mencionaba, si bien no hay un marco regulatorio hasta donde yo conozco tampoco, sin embargo, la nueva ley que se aprobó hace poquito, la 21.719, entra en vigencia el 1 de diciembre. Claro. Se vuelve bien compleja de acuerdo a los parámetros que en general la sociedad hoy día utiliza, que es la IA, desde el área estudiantil hasta el área laboral, y esta busca regular medianamente ciertos criterios, pero aún está, yo creo que lejos a lo que han mencionado en toda la trayectoria del webinar. Así que, Sí. y bueno, aprovechar de felicitarte porque es buena la exposición. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Qué bueno escuchar eso porque en el fondo uno, como dije al principio, lo preparamos con mucho cariño y también mucho profesionalismo para tratar de aportarle a ustedes, que muchos de ustedes ya saben de esto, ¿verdad? Así que muchas gracias, Edgardo. Sí, justamente por eso ahí yo tenía preparada una lámina por si alguien tenía dudas. Ahí está la ley 21.719, este es un pantallazo de la Biblioteca del Congreso. Dice ahí que se promulgó el 25 de noviembre y entra en vigencia, ojo, el 1 de diciembre. Yo dije 1 de enero 2027, en realidad es 1 de diciembre, o sea, en unos meses más. La pregunta es qué estamos haciendo las organizaciones hoy para poder estar cumpliendo, digamos, cómo nos estamos preparando a esto. Bien, interesante el desafío para las organizaciones, no queda nada. Para diciembre, ¿no es cierto? Y por supuesto ya con el uso de la inteligencia artificial, tal como tú lo decías, tenemos también hartos desafíos organizacionales, dado que muchos de los trabajadores y trabajadoras sin regulación lo utilizan para distintos propósitos y es hora de que las organizaciones también alineen su estrategia del uso de la inteligencia artificial sin temor, tal como tú lo planteabas, pero, ¿no es cierto?, con estos pilares fundamentales que tú también nos expusiste. Te agradezco mucho, Ricardo, la presentación, te agradezco también el trabajo que hemos ido realizando en estas materias en humanas, consultores, así que, y les agradezco también a todos y a todas que se han conectado el día de hoy. Les vamos a mandar parte de esta información también a sus mails. Muchas gracias. Que Muchas tengan buena gracias. tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Chao, chao. Gracias, Hugo. Adiós. Catalina, gracias. Alejandra, gracias, Ana.